Pero bueno, empecemos un poco de nuestra carrera de grado y el encuentro con nuestros áreas de investigación o el interés, ¿no? Yo empecé en Ciencia de la Información en el año 91. Fueron años de la temática que a mí me empezaba a interesar, que eran los estudios sobre el mundo árabe islámico, donde ciertos acontecimientos a nivel local e internacional me habían despertado mucho el interés, ¿no? Eran años de los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, los atentados aquí en la embajada, digamos, eran temáticas que para mí en ese momento me resultaban atractivas, pero que en la escuela no encontraba un espacio de contención o de interés o de desarrollo. Terminando la tesina de grado, encuentro un cierto espacio en una cátedra, que no era lo que yo esperaba en ese momento, pero bueno, me permitió de alguna manera terminar un trabajito en torno a la cuestión palestina, que fue un primer acercamiento, pero de lo que puedo rescatar, más allá de las deficiencias metodológicas que el trabajo tenía, el impulso que yo sentí de investigar, ¿no? De acercarme a las fuentes, sobre todo diplomáticas. Eran momentos en que todavía las fuentes diplomáticas en Argentina, del mundo árabe, eran accesibles, era otro clima político, era un momento pre-2001, con toda una connotación distinta, ¿no? Y para alguien recién recibido y con cierta ingenuidad, uno se podía manejar todavía bastante bien. Para mí fue un primer estímulo, ¿no? Pero de ahí a tener conciencia de que me quería dedicar a la investigación o de que podía llegar a ser, había años luz, digamos. Por otro lado, como han señalado parte de la gente de la mesa, en ese momento las prioridades que uno tenía era lograr cierta autonomía personal, poder irse a vivir solo, tener sus propios ingresos, ¿no? Cosas que para los que veníamos del interior de la provincia eran como ciertos mandatos. Entonces la posibilidad de encontrar primero una inserción en la universidad parecía muy lejana, y de investigación ni hablar. No obstante, uno con cierta cabeza loca idealizaba y veía lo que podía llegar a ser los caminos, ¿no? Y los caminos de las áreas que a mí me interesaban era o el Colegio de México o en España había previsualizado un espacio de un doctorado que me parecía algo sumamente lejano, ¿no? En ese momento. Pero no obstante, digamos, en el equilibrio que uno hace entre la autonomía y la búsqueda de la autosuficiencia y lo que a uno en ese momento era una pasión un poco descontrolada, sin ninguna orientación, yo elegí el camino más racional y pragmático y seguí lo que en el mandato en esos momentos, estamos hablando de los años 90, era un camino de una salida laboral potable para la época. Terminé en el área editorial, de eso derivó en el área comunicación y publicitaria. Terminé haciendo cosas de las que no sé si me enorgullecería mucho, pero bueno, en áreas de comunicación publicitaria, algún cliente no deseado, algún político municipal y provincial en asesoramiento de campañas políticas, hasta que llegué un momento en que dije, no quiero hacer esto de mi vida. Hubo amigos que llegaron al rescate, hasta me daban un sobrenombre, todavía mis amigos de esa época me identifican con un nombre de la época, hasta que tomé una J, me decían, por ejemplo, era la inicial nada más, era de buen ambiente publicitario manejarse con esos códigos, ¿no? Hasta que, bueno, como digo, amigos, yo en ese momento paralelamente empecé a hacer la maestría en Relaciones Internacionales del CEA, que parecía el camino, el salvoconducto para no despegarme, pero digamos, poder mantener esta cuestión de dos orientaciones al mismo tiempo, ¿no? La maestría me ofrecía un canal para empezar a investigar cosas mínimas, pero no me ofrecía, digamos, un desarrollo sistemático de lo que yo quería hacer, ¿no? Hasta que puedo decir que en el año 2003
o 2004, no recuerdo, llega la doctora Selton al CEA, y se da también otra serie de encuentros simultáneos y de cosas fortuitas, ¿no? La doctora Selton nos invita a abrir un núcleo de investigación sobre temáticas del Medio Oriente en el CEA, estaba Marcelo en esa época también, el inicio de los programas en el CEA, y bueno, eso fue un camino importante para poder empezar a pensarlo siquiera como otra alternativa, ¿no? Y fue un largo proceso, ¿no? Digamos, hasta el año 2007 yo mantenía mi cierta vinculación y mi orientación laboral en el ámbito de la comunicación, hasta que, bueno, con una secuencia muy similar a la narrada por otros exponentes, aparece el año 2007 la posibilidad de la beca de CONICET, y al mismo tiempo yo en ese año encuentro la posibilidad de una beca para un máster en España, específicamente orientado a la temática que yo quería hacer, y se fue como el 31 de diciembre, los últimos días de ese año, me entero de todo al mismo tiempo, que salía beca CONICET, que salía beca para España, que salía trabajo más estable también en el CEA, así que fue un año de cierto de que se concretaban cosas que hacía muchos años que estaban muy inestables, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco un momento de mucho temor también, porque era empezar a despegarme de renunciar a otras cosas que estaban latentes y que me daban cierta seguridad, ¿no? Y previamente en esos momentos también yo había tenido había habido unos viajes anteriores a España y a Marruecos, mi encuentro con gente de Rosario que trabajaba temas africanos y con el propio grupo de estudios africanos de aquí del CEA. Todo eso me fue dando un contexto a que yo pudiera definir más o menos el tema de la investigación en torno a la maestría y luego el doctorado, y me fue ayudando un poco a delimitar ese espacio que a mí me interesaba, ¿no? Y en eso fue fundamental un encuentro con ese primer grupo que yo había identificado en Madrid, que era un grupo que se llama el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, y que es un grupo dentro del Departamento de Estudios Árabes Islámicos de la Autónoma de Madrid, dedicado específicamente al abordaje de temáticas contemporáneas en el escenario árabe, sobre todo en el norte de África, ¿no? Y encontré un núcleo natural que me orientaba, digamos, en la temática que yo había elegido. De modo que eso lo empecé a sentir también como un espacio de contención, y con el tiempo se fue dando una cierta colaboración con este grupo, en el que pudimos trabajar en proyectos de investigación que aún hoy seguimos, y fue uno de los espacios que me ayudó a generar un poco y continuar en la temática, ¿no? Y paralelamente trabajar desde el CEA, desde el programa, desde muy abajo con estudiantes de grado, para generar, digamos, un núcleo de investigación en estas temáticas, sobre todo de gente de comunicación y de historia, un trabajo, digo, de muy de abajo, y también que me exigía una mirada multidisciplinaria, no solo en temáticas vinculadas desde las relaciones internacionales o la política internacional, sino que aparecían otras temáticas, sobre todo el estudio de las migraciones árabes, islámicas, judías en América Latina, que hoy se muestran como campos más unidos en el estudio por diversas razones que no. Y también el tema de las representaciones, ¿no? Todo lo que los estudios del orientalismo tienen como campo en el estudio de todo lo que es las producciones culturales en América Latina, ¿no? Como puentes de diálogo cultural entre el mundo árabe y América Latina, ¿no? De modo que esos tres campos un poco fueron los que me exigieron manejar y poder acompañar a los chicos del programa en todas estas temáticas, ¿no? Y un campo que es un poco lo que se está imponiendo tanto en las publicaciones como en las iniciativas, ¿no? De trabajo, muchas veces impulsadas desde España, desde fundaciones, desde organismos, desde la universidad, articulando con los pequeños núcleos de producción en América Latina, sobre todo, bueno, el Colegio de México, algunos
muy pequeños núcleos en Brasil, ¿no? Pero los actores dinamizadores en general han sido los españoles y algunas universidades israelíes, ¿no? En los últimos tiempos he tratado de afianzar los lazos con algunas universidades marroquíes que tienen cierta orientación, digamos, hacia América Latina, por una cuestión idiomática, pero también de cierta cercanía, ¿no? Pero este es un camino que, digamos, queda mucho para trabajar en ese sentido, ¿no? Para acercar, digamos, realidades de universos un poco tan distintos. En ese camino yo entré a CONICET, como señalé, con beca 2, con la edad ya bastante límite, era un caso atípico, no tenía ni mucha esperanza. La doctora Selton me acompañó con mucho estímulo a presentarme, yo la verdad que no creía, y fue en ese momento, ¿no es cierto?, de cierta expansión de CONICET, y bueno, seguí un poco la secuencia previsible de tratar de terminar a tiempo tesis doctoral, y bueno, en esa lógica lo traté de seguirlo sistemáticamente, y bueno, estoy con segundo año de asistente, así que bueno, tratando de seguir un poco los lineamientos y las constricciones que todos compartimos, ¿no?, en esta secuencia. Pero bueno, para finalizar, señalar la importancia del CIEX como espacio, ¿no? Los que veníamos de antes un poco vinculados, podemos rescatar, ¿no?, la importancia de tener un espacio físico, un espacio institucional y un espacio que nos contiene, que nos tiene más cerca de los colegas con los que compartimos, a veces con temáticas muy distintas, pero que nos ayuda mucho a desarrollarnos en nuestra área, ¿no? Y sobre todo la experiencia a la hora de formar grupos de investigación, de orientar a los chicos, eso lo rescato como muy importante, ¿no? Y seguir un poco las pasiones, esto que señalábamos, como decía Barranco, y con un sentido, digamos, de crear nuestros propios espacios o orientaciones de investigación. Creo que eso es lo más rico, y no perder la pasión, porque si no se nos va a volver algo sumamente profesionalizado y pragmático, ¿no? Bueno, gracias.